Hola, soy Javi y os vamos a contar lo que hemos investigado mi grupo y yo gracias al banquete que fuimos con Felipe II y otros monarcas. Los componentes de mi grupo son Lucas, Jimena, Hugo, Claudia y yo. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Jimena, que va a hablar sobre las características generales de este siglo. Muchas gracias, Javi. Como ha dicho mi compañero, yo os voy a hablar sobre las características generales del siglo XVI. Se llama siglo de oro porque constituyen una de las etapas de mayor esplendor cultural que va desde el reinado de los reyes católicos hasta el de Carlos III. Se desarrollaron en España movimientos culturales y artísticos, el Renacimiento en el siglo XVI. Los reyes de España intentaron hacerse más fuertes y con el descubrimiento de América obtuvieron mucha más riqueza. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Hugo, que os va a hablar sobre la política y sociedad. Bueno, como ha dicho mi compañera Jimena, yo sigo y voy a hablar sobre la política y sociedad. Primero voy a hablar sobre la sociedad. Carlos I era nieto de los reyes católicos, nació en el extranjero, por eso no caía bien a nuestro país, nombrado rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1520, problemas externos, guerra con Francia, problema con los turcos, problema religioso, Martín Lutero. Se separó de los cristianismos y fundó el protestantismo. Felipe II, hijo de Carlos I, empezó a reinar en 1556. A los franceses lo venció en la batalla de San Quintín y a los turcos lo venció en la batalla de Lepanto. Luchó contra los piratas ingleses y perdió su flota, que se llamaba la Armada Invencible. Ahora voy a hablar sobre la sociedad. Clases sociales, clase alta. Burguesía comercial, financiera e industrial y latifundista, clase media, profesionales, pequeño comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados, clase baja, clase obrera, servicio doméstico y campesinado. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Claudia, que va a hablar sobre los hechos importantes en este siglo. Muchas gracias, Hugo. Yo soy Claudia y voy a hablar sobre los acontecimientos o hechos más importantes. Entre 1500 y 1600 se traen el oro y la plata y se hicieron ricos, y en vez de traer alimentos, medicinas, productos, etc., se gastaron el dinero en hacer guerras. La entrada masiva de metales preciosos procedentes de América provocó la subida de precios, dejando así las personas más pobres sin poder comprar. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Javi, que os va a hablar sobre los inventos. Gracias, Claudia, y como ha dicho mi compañera, voy a hablar sobre los inventos. Los inventos más relevantes de esta época fueron el termómetro, el telescopio y el reloj de bolsillo. El termómetro lo inventó Galileo Galilei en 1592 y sirve para medir la temperatura. El telescopio lo inventó Hans Lippershey, pero lo patentó Galileo Galilei en 1570 y sirve para ver cosas que se encuentran a mucha distancia. El reloj de bolsillo lo inventó Peter Heinlein en el año 1502 y sirve para ver el tiempo. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Lucas, que os va a hablar sobre los personajes ilustres de este siglo. Gracias, Javi. Como ha dicho vuestro compañero Javi, voy a hablar sobre los personajes ilustres. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Leven. Murió el 18 de febrero de 1546, tenía 62 años. Su mujer era Catalina de Borra, sus padres eran Hans Luther y Megastel Luther. Tenía 6 hijos y era un teólogo. Ahora voy a hablar de Felipe II. Nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Murió el 13 de septiembre de 1598. Sus padres eran Carlos I y Isabel. Por último, él era el rey de España. Galileo Galilei fue un hombre curioso y le gustaba mucho estudiar. Fue un científico, nació en Pisa, Italia, en 1564. Pensó hacerse monje. Por último, era matemático e inventor del termoscopio, servía para medir la temperatura. Y ahora le cedo la palabra a vuestro compañero Javi. Hola, soy Javi y os voy a hablar del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural europeo caracterizado por el estudio y el intento de recuperar antiguas culturas de Grecia y Roma y por
porque cuyos edificios en el exterior están muy decorados y con un estilo más simple y sobrio. Se desarrolló en el siglo XVI. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Jimena. Gracias, Javi. Hola de nuevo. Y yo os voy a hablar sobre los monumentos importantes de este siglo. El Monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial es un complejo de palacios. El palacio fue residencia de la familia real española. La basílica es lugar de sepultura de los reyes de España. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y Europa. Fue ideada en la segunda mitad del siglo XVI por el rey Felipe II. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Claudia, que os va a hablar sobre nuestro cuadro. Muchas gracias, Jimena. Y como has dicho, voy a hablar sobre el cuadro. En este cuadro podremos ver de izquierda a derecha a Ana de Austria, Felipe II, Isabel de Portugal y Carlos IV. Los hombres llevan una especie de pañuelo que se llama lechuguilla y es un cuello en forma de acordeón y se pone en el cuello. El hombre que pintó este cuadro se llama Alonso Sánchez Coello y lo pintó en el año 1588. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Javi, que os va a dar la despedida. Bueno, espero que os haya gustado la exposición y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarla.